Estamos de vuelta, ¿cierto? Porque no hay nadie con cámara encendida, así que no sé si están ahí. Si volvieron, hermano Luis está. Perfecto. Los Amén. demás están. Ya, hermana Judith, hermana Karen, hermano Sergio, hermano Hugo. Me imagino que están. Bien, antes de pasar a la iglesia medieval, yo los voy a invitar a que podamos ver un pequeño extracto de un video que nos va a reafirmar un poquito la visión de Constantino. ¿Ah? Constantino normalmente, y me imagino que algo pudieron olfatear ahí, a veces es considerado como el que terminó con la persecución, pero otros lo ven desde el otro punto de vista, como aquel que dio origen a una iglesia malvada, corrupta, ¿cierto? Una iglesia llena de poder, entonces hay que sopesar bien esto, hay que saber bien finalmente qué fue lo que pasó. Entonces, yo por eso quiero invitarnos un poquito a ver una parte de un video que habla un poco acerca de Constantino. La última parte nomás, son como 9 minutos que vamos a compartir. Ya, así que voy a compartir audio también. El sonido. Describió a Constantino como resplandeciente con todas las virtudes que otorga la piedad. pero ¿qué influencia concreta tuvo Constantino en el establecimiento de la ortodoxia? Un legado muy importante de Constantino y que pocos conocen es su papel en uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia, el Concilio de Nicea. La historia es más o menos así. Constantino se sentía obligado a actuar frente a la complicada controversia del arrianismo, un debate teológico que examinaba la naturaleza de la Trinidad con un nivel de detalle y un lenguaje griego que distaba mucho de la formación educativa de Constantino y de su temperamento impaciente y pragmático. La controversia alcanzó un punto álgido con el Concilio de Nicea, inaugurado en el verano del 325 con un discurso del propio emperador. Sin embargo, el concilio fue convocado luego de que Constantino buscara zanjar el asunto por otros medios. Antes del concilio, Constantino había enviado una carta a Arrio de Alejandría, el principal implicado, sugiriendo que el conflicto era el resultado de un exceso de ocio y debates académicos innecesarios, y que la cuestión en disputa era trivial y fácil de resolver. Su optimismo, sin embargo, fue, digamos, ingenuo. Ni su carta, ni el concilio de Nicea, ni un segundo mensaje en el que instaba a aceptar las conclusiones del concilio, lograron apaciguar una disputa marcada por la intransigencia y la sutileza de las cuestiones teológicas en juego. El Concilio de Nicea coincidió con las celebraciones del 20º aniversario del reinado de Constantino. En un gesto de reciprocidad por la participación del emperador en el concilio, los obispos fueron honrados en estos festejos. Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la visita de Constantino a Occidente en 326 para replicar las celebraciones en Roma, lo que desencadenó la mayor crisis política de su reinado. Durante su ausencia en Oriente, y por razones aún no del todo claras, Constantino ordenó la muerte de su hijo mayor Crispo y de su esposa Fausta, madrastra de Crispo. Además, su visita a Roma fue menos que exitosa. Su negativa a participar en una procesión pagana molestó a muchos romanos. Tras una estancia breve, Constantino partió para nunca regresar a Roma. Los últimos años del reinado de Constantino estuvieron marcados por acontecimientos decisivos. Tras vencer a Licinio, renombró Bizancio como Constantinopla y comenzó su expansión para convertirla en su capital permanente y la segunda Roma, o Nueva Roma, pero pronto la gente la empezó a llamar Constantinopla.
La consagración de Constantinopla en mayo del año 330 simbolizó la ruptura definitiva entre los emperadores y la ciudad de Roma, una separación que venía gestándose desde hacía más de un siglo. Aunque Roma seguía siendo un centro de gran riqueza y prestigio, su relevancia política ya para ese momento se estaba diluyendo. Posiblemente en un intento de redimir las tragedias familiares, en el año 326 la madre de Constantino, Helena, emprendió una peregrinación a Tierra Santa. Su viaje fue mítico, no solo por su devoción, sino también por las generosas donaciones y por la fundación de iglesias en lugares como Jerusalén, Belén y otros sitios considerados como santos. El punto culminante de estas fundaciones religiosas fue el hallazgo del Santo Sepulcro en Jerusalén. Este descubrimiento llenó de profunda alegría a Constantino, quien no solo financió generosamente la construcción de la gran Basílica del Santo Sepulcro, sino que también participó activamente en el diseño y decoración del nuevo templo, ofreciendo recursos ilimitados para asegurar su esplendor y majestuosidad. La pasión de Constantino por la construcción de iglesias se manifestó también con especial énfasis en Constantinopla, particularmente en las iglesias de la Santa Sabiduría, hoy conocida como Hagia Sofía, y de la Iglesia de los Santos Apóstoles. En Roma, la imponente iglesia de San Pedro comenzó en el año 320, beneficiándose de las generosas donaciones por parte de Constantino. Además, las iglesias en Tréveris, Aquileia, Sirta en Numidia, Nicomedia, Antioquía, Gaza, Alejandría y otros lugares crecieron directa o indirectamente gracias al interés del emperador en la construcción de lugares de culto cristianos. Por otro lado, Constantino no solo era un gobernante, sino también un devoto estudioso de su fe. Incluso antes de vencer a Licinio, había traído a Tréveris al teólogo y polemista Lactancio para educar a su hijo Crispo. Con el paso del tiempo, encargó nuevas copias de la Biblia para satisfacer las necesidades de las crecientes congregaciones de Constantinopla. El emperador también diseñó una oración especial para sus tropas, y solía llevar consigo una capilla móvil en sus campañas militares. Además, promulgó numerosas leyes que reflejaban su sensibilidad cristiana, como la abolición de la crucifixión, la santificación del domingo, días festivos en las celebraciones cristianas y el otorgamiento de privilegios al clero. En cuanto a su bautismo, Constantino había deseado recibirlo en el río Jordán. Sin embargo, posiblemente debido a la falta de tiempo y a la reflexión sobre las responsabilidades inherentes a su cargo, que podían no ser completamente compatibles con el estado de un bautizado, lo postergó lo más que pudo. Como los pecados de aquellos con obligaciones públicas se consideraban incompatibles con la virtud cristiana, algunos líderes de la iglesia retrasaban el bautismo de esos hombres hasta justo antes de la muerte. Cuando se preparaba para una campaña contra Persia, cayó enfermo en Helenópolis. Tras el fracaso de los tratamientos médicos, intentó regresar a Constantinopla, pero su salud se deterioró rápidamente y tuvo que permanecer en cama cerca de Nicomedia. Allí, finalmente, Constantino recibió el bautismo, intercambiando el púrpura imperial por las túnicas blancas de un recién convertido, y falleció unos días e incluso horas después, en el año 337. Fue sepultado en la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, lugar que eligió por una convicción literal de ser el sucesor de los apóstoles, ya que, según él, había dedicado su vida y su reinado a la expansión del cristianismo. Singularity University is TED on steroids. Finalmente, ¿qué podemos concluir acerca del legado de Constantino para el cristianismo? No podemos negar que la conversión de Constantino al cristianismo influyó profundamente en sus políticas y acciones gubernamentales. Una de sus mayores contribuciones fue la fundación de Constantinopla, concebida como una ciudad cristiana que se convirtió en un símbolo poderoso de la nueva era cristiana del imperio.
Bajo su reinado se establecieron leyes que favorecieron al cristianismo y se construyeron significativas estructuras cristianas. Estas acciones no solo reforzaron el cristianismo dentro del imperio, sino que también moldearon la identidad cultural y religiosa del imperio bizantino. Por otro lado, es necesario dejar claro que Constantino no dejó ver un deseo explícito de imponer el cristianismo como la religión del Estado. La lucha por la inmortalidad, dijo, debe ser libre. Podemos ver a un Constantino cuyas convicciones cristianas fueron creciendo con el paso del tiempo. Esto le permitió al cristianismo ganar relevancia y protagonismo al paso que el emperador le abría camino. Probablemente a medida que Constantino se veía a sí mismo como un cristiano más devoto. Constantino es a menudo interpretado como el corruptor de la iglesia primitiva, pero en realidad su conversión al cristianismo fue un punto de inflexión que transformó profundamente la religión. Contrario a ser un líder que buscaba poder sin principios, lo más probable es que fuera un creyente sincero, que abolió los sacrificios paganos y permitió a los cristianos practicar su fe libremente. Entonces, su gobierno no debería ser asociado con el inicio del constantinismo, que critica la fusión corrupta de la Iglesia y el Estado, sino que podría ser reconocido por haber liberado al cristianismo de la persecución, permitiendo su práctica sin temor y facilitando su expansión dentro del imperio. Esta perspectiva podría reivindicar a Constantino, destacando su papel crucial en la historia del cristianismo, no necesariamente como un villano, sino como un líder que contribuyó significativamente a su legitimación y prevalencia en el Imperio Romano. Y es que, aunque estemos o no de acuerdo, no podemos negar que Constantino cimentó el cristianismo como la religión predominante del imperio, marcando un antes y un después en la historia del cristianismo y del mundo occidental. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cómo deberíamos ver la relación entre la fe de Constantino y sus acciones políticas? ¿Crees que Constantino fue un buen modelo en cuanto a la relación de la Iglesia con el Estado? ¿Cuál consideras que es el principal legado de Constantino para el cristianismo de hoy? Bien, ahí deja una pregunta, ¿cierto? Que es más o menos lo que yo les comentaba, que muchos ven en Constantino, algunos ven, ¿cierto?, como aquel que terminó la persecución, pero otros ven el otro lado, ¿cierto?, aquel que dio origen a una iglesia corrupta, ¿cierto?, la transformó en una iglesia más bien eh, pecaminosa, ¿cierto?, o corrompida, ¿cierto?, como lo puede ser la iglesia católica. Entonces, deja planteada esa pregunta y al final, aunque da hartos argumentos, ¿cierto?, acerca de que más bien ayudó al fortalecimiento de la iglesia, ¿ya? Por eso hay cierto debate en cuanto a eso, ¿ya? Pero sí quería que vieran esa parte del video, ¿cierto? Para que pudieran ver la importancia de Constantino en este tiempo de la iglesia imperial, ¿ya? Para los que quieran ver, buscar, después lo pueden ver completo, está el inicio del video, ¿cierto? Ustedes le ponen Iglesia Imperial y estos desarrolladores de video se llaman Vite, con B larga, Vite. Ya ellos hacen muchos videos históricos bien buenos, ¿ya? Em, Así que eso, más o menos para que puedan ir complementando con lo que hemos estado hablando acerca de esta iglesia imperial. Siempre va a haber ese debate, ¿ah? Si la iglesia influyó al Estado en este caso, al imperio, o el imperio influyó a la iglesia, ¿ya? Y la transformó y la cambió. Entonces siempre va a existir ese debate. Por lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Yo creo que fue más bien eh, quizás le permitió, hubo cosas positivas y cosas negativas, ¿cierto?
Dentro de las cosas positivas que vimos ahí, ¿cierto? Es que Constantino abolió la crucifixión. Ya no se podía crucificar a los cristianos, ya como se venía haciendo. Estableció el día domingo, ¿cierto? Como un día de adoración a Dios. Algunas fechas especiales. Otorgó algunos privilegios al clero. Eso ahí ya tenemos eh, ciertas opiniones, yo creo, ¿cierto? Porque al darle demasiados privilegios al clero, ¿cierto? Obviamente ahí muchos se aprovecharon, ya se hicieron eh, ricos a lo mejor, ¿cierto? En ese aspecto. Y se cambió la iglesia de ser una iglesia eh, pobre, humilde, ¿cierto? A ser una iglesia poderosa, ¿ya? Con todo lo que eso implica. Pero eso en general, hermanos, lo que tiene que ver con la iglesia imperial, ¿ya? Vamos entonces a continuar con la etapa que viene luego, que en este caso es la iglesia medieval. Pero denme un minuto porque voy a cerrar aquí. Ya. Entonces vamos con el siguiente periodo de la iglesia. Recordemos, ya hemos pasado iglesia apostólica, iglesia perseguida y la iglesia imperial. Vamos entonces ahora con la iglesia medieval. Y la iglesia medieval es hasta donde llega la iglesia imperial, ¿cierto? Que fue la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, Roma, el año 476 después de Cristo, hasta cuando cae el Imperio Oriental, que fue el año 1453 después de Cristo. ¿Ya? Ahí recién cae el Imperio Oriental Constantinopla. Entonces, primero cae Roma, el 476 después de Cristo. Ahí inicia entonces la iglesia medieval. El progreso del poderío del obispo de Roma. ¿Se acuerdan que esto es algo que me preguntó mi hermano Sergio, creo que fue? ¿Cuándo surgen los papas? Bueno, yo les mencionaba, ¿cierto?, que ya en la iglesia imperial, tanto el obispo de Roma como el de Constantinopla estaban haciéndose muy poderosos. Y aquí vamos a ver cómo progresa ese poder de ese obispo y va camino hacia el papado. En el año 382 después de Cristo, el obispo Dámaso es nombrado Pontifex Maximus. ¿Se acuerdan que ese fue el título que se le había dado a Constantino, el emperador? Ya, y ese se le dio a un obispo. Miren la relación. Ese era un cargo o un título que se le daba, ¿cierto?, a los emperadores. ¿Ya? Y en este año, el 382, se le dio a un obispo, a Dámaso, y se le nombró como Pontifex Maximus, título que ostentaban los emperadores. Este título es usado hasta hoy, que se asume como sumo sacerdote de los misterios paganos. Pontifex Maximus. ¿Ya? El año 382, recuerden que murió Constantino el 337. Entonces, casi 50 años después, un obispo, ¿cierto?, es nombrado como Pontifex Maximus.
Esto es parte del imperio, o sea, de la iglesia imperial todavía, en el tiempo de la iglesia imperial. El sucesor de Dámaso, que se llamó Ciricio, fue el primero en llamarse papa, en el sentido de colocarse sobre los obispos de las otras sedes. ¿Se fija cómo va progresando el poder? Primero, ¿cierto? Dijimos que la iglesia estaba gobernada, ¿cierto? Por obispos, que eran sucesores, pero bastó que alguien, ¿cierto? Se le llamara, ¿cierto? Pontifex Maximus, y el siguiente, ya no soy Pontifex Maximus, soy Papa, es decir, soy el obispo de todos los demás obispos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el papado no viene desde los apóstoles, no es del tiempo de los apóstoles, esto viene después, esto cerca del año 400, ¿ya? Es decir, 4 siglos después de Cristo. ¿Y cómo surge? Surge después de un estado, ¿cierto?, donde la iglesia está tomando demasiado poder, demasiada autoridad y todo lo que eso significa. La corrupción, ¿cierto? La influencia política, ¿ya? Y todo el poder, ¿cierto? Que sabemos que al hombre, ¿cierto? Lo vuelve loquito, ¿cierto? El poder. Gregorio Magno o Gregorio el Grande, esto fue el año 590 al 600, fue levantado como emperador, ya que el emperador huyó de la invasión de los bárbaros a Roma, dejando su puesto vacante. Entonces, ahí un obispo fue nombrado directamente ya como emperador porque el verdadero emperador se arrancó. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, dejemos al obispo más importante, ¿cierto? Y lo dejamos aquí como el emperador. El año 590 al 604. Y así va tomando poder, ¿se fija? Bonifacio III, el año 606 al 607, es el primer obispo en revestir oficialmente el título de Papa y Sumo Pontífice. El año 600, 6 siglos después. Entonces, tal como mi hermano Sergio preguntaba adelante si la estructura como la conocemos, ¿cierto?, en la Iglesia Católica, no, se fue formando y se fortaleció esta forma de iglesia en el tiempo de la Iglesia imperial y la Iglesia medieval, en esos tiempos. 4, 5, 6 siglos después, entre 4 y 6 siglos después. Pero el poder, la unión con el imperio, ¿cierto?, la autoridad, la corrupción, todo tiene que ver en esta formación, ¿cierto?, de querer alcanzar el máximo nivel, ser el superior, ¿cierto?, ser ahí el primero. ¿Ya? Entonces, mire, el año 600 Bonifacio se designa a él solo como el Papa o el Sumo Pontífice. El año 600. Y el título de Vicario de Cristo es usado desde el Papa Juan VIII, es decir, el año 800 después de Cristo, 872, y oficializado por Inocencio III en el siglo XIII, es decir, el año 1400 después de Cristo. Vicario de Cristo. Entonces, eso es totalmente después, 8 siglos, casi 9 siglos después. Vicario de Cristo. Entonces, estos términos como Papa, Sumo Pontífice, no son del tiempo ni de los apóstoles, ni del tiempo, menos del tiempo de Cristo, porque también van en contra de lo que enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Enseña que en la tierra nadie podemos llamarle, en este caso, ¿cierto? En este sentido, como Padre, la forma de la iglesia, ¿cierto? Ya no era esta iglesia humilde, ¿cierto? Al servicio del pueblo, era todo lo contrario. El pueblo sirviendo, ¿cierto? A la gente, sirviendo a los papas, sirviendo al clero, ¿ya? Ellos, ¿cierto? Con una riqueza enorme,
y el pueblo normalmente en la máxima pobreza. Entonces, esto no tiene que ver con el mensaje de Cristo. Esto se está desvirtuando, ¿cierto? Se está desviando de lo que Cristo quiere. Y seguramente, y es así, ¿cierto? Como mi hermano Sergio bien suponía, van ciertos remanentes al lado, porque es así, ¿cierto? Cristo, ¿cierto? Siempre va manteniendo, Dios siempre va manteniendo un remanente fiel, ¿cierto? Que va guardando su palabra, que va guardando sus enseñanzas. Mire las cosas que fueron impuestas por los papas. Están los dogmas, como por ejemplo la transubstantación y la presencia real de Cristo, que fue instaurada en el Concilio de Trento de 1376. ¿Alguien sabe lo que es la transubstantación? El tema del pan y el vino en la mesa. Exactamente, exactamente. Entonces esto fue instaurado el año 1376. Estamos hablando de 14 siglos después. Esto es reciente. ¿Y qué quiere decir la transubstantación? Quiere decir que en el momento que el sacerdote, ¿cierto?, toma el vino y toma el pan, supuestamente que es una hostia, ¿cierto?, y la consagra, ¿cierto?, porque hay un momento en que él la toma, la levanta, ¿cierto?, ahí hace la consagración y ora, ¿cierto? Se supone que en ese mismo momento la sangre, perdón, el vino se transforma en la sangre verdadera de Cristo y la hostia se transforma en el cuerpo real de Cristo. No un símbolo, sino que real. Y la gente cuando lo toma, ¿cierto? Y toma el pan y el vino, se hacen parte del sacrificio otra vez. Es decir, cada vez que hay una misa, ¿cierto? Se repite, ¿cierto?, el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Y eso fue instaurado por un papa el año 1376. En eso nosotros no estamos de acuerdo. Para nosotros la Santa Cena, ¿cierto?, el compartir el pan y el vino es un símbolo de la muerte de Cristo. No es que Cristo se transforme nuevamente y volvemos a sacrificar, ¿cierto? No, es un símbolo. El Señor nos enseña que debemos hacerlo en memoria de Él. Aquí está. Aquí está la explicación de la transubstantación. Dice, la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que suscita la especie eucarística, es decir, el vino y el pan. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Eso es el Concilio de Trento del año 1640. ¿Ya? Ahí están las citas, ¿cierto?, que van en contra de este dogma impuesto por la Iglesia Católica. Otro dogma impuesto por los papas, mire, esto fue el año 1846, esto es muy reciente, esto tiene 200 años, es la infalibilidad papal, y fue impuesta por el Papa Pío IX. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. ¿Ya? Entonces ahí está diciendo, ¿cierto?, que un papa lo que diga, ¿cierto?, es la mismísima palabra de Dios en la tierra y que no se equivoca, no falla, es infalible. Eso quiere decir infalibilidad papal, que no falla, infalible. Efesios 1, 20, 23 dice lo siguiente. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo, pero la cabeza no es el Papa, la cabeza es Cristo el Señor, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya grandes diferencias, ¿cierto? Lógicas. Y aquí está explicado, miren el 5:23-24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Colosenses va por la misma explicación. Ya entonces ellos han puesto al Papa en un lugar en el lugar de Cristo, ¿cierto? De hecho lo dicen, ¿cierto? Es el representante de Dios en la tierra, así se llaman ellos, el Papa, el sumo pontífice, vicario de Cristo. Otro dogma impuesto, que también se lo mencioné antes, ¿cierto? Es el del celibato sacerdotal. Esto no es bíblico, ¿cierto? El celibato sacerdotal, dice, es promulgado por Alejandro II en el Concilio de Letrán en el año 1139. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto, cierto? El celibato, obviamente, que los sacerdotes no pueden casarse. Tienen que ser célibes, ¿cierto? Toda su vida. Veamos qué dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:1-7. 1 Timoteo 3. No vamos a leer los 7 versículos, pero versículo 2, por ejemplo, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y de ahí sigue, ¿cierto? En adelante, que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción. Entonces, en ningún caso, ¿cierto? Habla de que no tengan esposa, que no tengan mujer. De hecho, el apóstol Pablo, ¿cierto? Enseña que para no quemarse, ¿cierto? Que mejor se casen. Entonces, este dogma que impuso, ¿cierto? Alejandro II del celibato, díganme ustedes si no ha terminado, ¿cierto? No ha resultado en algo que ha sido peor todavía. Los casos de pedofilia, ¿cierto? Yo el otro día escuchaba un reporte de un estudio que se hizo, no estoy seguro si el estudio fue solamente en Estados Unidos o no, pero alrededor del 90% de los sacerdotes eran homosexuales. La gran mayoría de los sacerdotes son homosexuales y dentro de ellos hay pederastia, hay pedofilia. Entonces, esto no es ni bíblico ni es un ordenamiento divino. Esto es un dogma impuesto por un hombre, un papa, del año 1139. Es decir, pasó un milenio sin que fuera una ordenanza. Pasaron 1000 años, más de 1000 años, sin que esto fuera una ordenanza. Entonces, ¿se fijan cómo se va formando la Iglesia Católica? Se va formando de a poco, ¿cierto? Con poder, con decretos, ¿cierto? De hombres que han dejado la Biblia, ¿cierto? Como autoridad y ellos han tomado la autoridad y han decretado ciertas normativas. El purgatorio. El purgatorio fue instaurado por Inocencio IV en el primer concilio de León, donde se acuñó el concepto de un infierno temporal. ¿Ya? El concilio de León. Entonces, esto tampoco fue desde el origen, desde los apóstoles, sino que también fue instaurado por un hombre, ¿cierto? Inocencio IV, un papa, ¿cierto? En un concilio donde se instaura este concepto del purgatorio que no tiene ni un sustento bíblico, ninguno. Yo he escuchado por ahí, no sé si han escuchado ustedes, a lo mejor lo han visto por ahí,
hay un sacerdote que hace debates contra los cristianos, el sacerdote Luis Toro, pero en realidad que hace show, no son debates porque son medios tramposos sus debates. Y él intenta ahí, el purgatorio siempre les dan con el purgatorio, y él se la saca por ahí con el purgatorio, pero no tiene ningún sustento teológico el purgatorio. Entonces, el purgatorio, para los que no saben, yo creo que todos saben, pero el purgatorio para la Iglesia Católica, ¿cierto? Significa esta muerte, este estado después de la muerte, donde las personas incluso podrían eh, aceptar, ¿cierto? La salvación de Cristo, incluso después de la muerte. Incluso un familiar podría abogar por mí si ¿cierto? Si yo morí y en algún momento, ¿cierto? No acepté a Dios, ¿cierto? Algún familiar podría incluso hasta pagar o abogar o orar, no sé, para que yo salga de este purgatorio y pueda recibir la salvación. Entonces es un estado como transitorio entre la muerte y el juicio final. Dogmas impuestos por papas, que no Por, existieron desde el principio. Esto es importante saberlo, por hermana eso Judith. se hacen esas misas. Exactamente, para eso son. Las misas en recordatorio de la gente que murió, ¿cierto? Es para orar por esas personas, para que puedan salir del purgatorio. Claro, todos los años le hacen una misa Exactamente, a la gente y lo colocan ahí así es. el Y día de la bueno, esto le sirvió mucho a la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma, previo a la Reforma, porque la gente, ¿cierto? Se le enseñaba a la gente que pagando uno podía sacar un familiar del purgatorio. ¿Se acuerdan este sacerdote que se encargaba de ir por todas partes? Él decía que el momento que la moneda cayera, ¿cierto? Hiciera el ruido al caer, ¿cierto? En el ofrendero, al hacer el ruido del toque, en ese mismo preciso instante, el alma del familiar estaba saliendo del purgatorio. ¿Ya? Entonces, esto son dogmas impuestos, ¿cierto? Por el hombre y que le venían como anillo al dedo, ¿cierto? Al poder de la iglesia. Esto sumado, ¿cierto? Con el pelagianismo, esta salvación por obra. Aquí está la explicación del purgatorio. Dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, y la tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15. Ellos se toman de 1 Corintios 3:15. Veamos a ver qué dice. 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero ahí está hablando de las obras, no de las personas. La obra de alguno se quemará, él sufrirá. Ya de ahí se toman. Entonces, 1 Pedro 1:7 igual. Habla del fuego purificador. Pero Lucas, capítulo 16. Ahí habla, ¿cierto? em, Ahí del tribunal de Cristo, ¿cierto? Cuando en la boda del Cordero nos toque recibir como la recompensa por nuestra acción en la iglesia. claro, exactamente. No de un rescatar, digamos, de una condición de condenado o de ya no salvo a una condición de salvo, sino que salva, ¿cierto? De las recompensas de acuerdo a nuestras obras. Lucas, capítulo 16, 19, 31, me parece mucho que habla de el rico Lázaro. Claro, el rico Lázaro donde no hay conexión, ¿cierto? Donde no se puede hacer nada ya
por aquel, ¿cierto? Como el rico, ¿cierto? Que estaba pidiendo enviar mensaje a sus familiares para decirles en el lugar donde estaba. Y la respuesta, ¿cierto? Fue de Cristo fue que ya no había nada que hacer. Si ya no le habían creído, ¿cierto? A todos los que predicaron la palabra del Señor. ¿Ya? Así que este dogma del purgatorio, ¿cierto? No tiene tampoco entonces ningún sustento bíblico. Otro dogma impuesto por los papas es la adoración a María, y esto fue a partir del siglo VI, es decir, 500 y tanto. ¿Ya? Son paralelos de la reina del cielo, que está en Jeremías 7:18, Astarte y el niño dios Sol de Babilonia, y Venus y Cupido en Roma. Entonces aquí va un poco lo que decía mi hermano Sergio, de cómo la Iglesia Católica fue adaptando algunas ídolos del paganismo, ¿ya? Y en este sentido, ¿cierto? Van tomando esto y hicieron de María entonces también un objeto, ¿cierto? De adoración, tal como estas mezclas, ¿cierto? De paganismo de Astarte y el niño dios Sol en Babilonia, Venus y Cupido en Roma. Entonces, en 1950, Pío XII declara el dogma de la Asunción de María. Eso no está en ninguna parte. De que María hubiera ascendido, ¿cierto? Tal como lo hizo el Señor, fue su asunción a los cielos. Eso no tiene tampoco ningún sustento, ningún respaldo, pero fue declarado así y así hoy día se considera. Ustedes saben, ¿cierto?, que María tiene un lugar incluso a veces más importante que Cristo en la Iglesia Católica. Hay todo un mes, el mes de María, noviembre, ¿cierto? Completo. Yo estudié en un colegio católico, entonces, y todos los días de noviembre había una oración. Era súper estricto en ese sentido, tenía que hacerse, ¿cierto?, en el mes de María. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cierto? No María, no otro santo, sino que solo al Señor servirá. Ya. Pero esto nuevamente, ¿cierto? Estamos hablando del año 1950, hermano. Esto es reciente. Y recién ahí, ¿cierto? Hay un dogma católico que habla de algo que ni siquiera es bíblico, no hay ningún respaldo ni sustento de ello, ¿cierto? Sino que es contrario además. Ni siquiera no tiene sustento, sino que es contrario a lo que el Señor enseñó de que a Él solamente había que servir. ¿Ya? Entonces, ya son las 11. Vamos a dejar la introducción de la próxima clase, que será ya la iglesia medieval de lleno. Ahí estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo fue el avance de la Iglesia Católica, cómo avanzó, ¿cierto?, hacia el papado. Próxima clase vamos a ver, ¿cierto?, algo que también es importante, que es el surgimiento del Islam, como su principal líder, por así decirlo, que fue Mahoma, ¿ya?, quien nació en la Meca, en Arabia, el año 570 después de Cristo, que era de una tribu que se llamaba Quraysh, y se dedicó al comercio hasta los 40 años. ¿Ya? Pero hoy día, ¿cierto? Sabemos lo importante que es el Islam en el mundo. El año 610 comenzó su carrera como profeta, el año 600, y como un reformador de la religión árabe. Fue perseguido y huyó a la Meca, y en Medina, en el año 622, a este evento se le llamó la Ejira, que fue su ida, y ahí comienza la religión musulmana, el año musulmán.
¿Ya? Entonces, Mahoma, el año 628 al 630, conquistó la Meca y unifica las tribus árabes bajo el poder del Islam, y el único Dios para ellos, Alá, que no es Jehová Dios, por si acaso. Hay gente, ¿cierto?, que ha mezclado esto, por ahí eh, lo quería confirmar, pero no alcancé. Escuché el otro día un pastor que estaba hablando acerca de la hija de Ricardo Montaner, que había hecho canciones y nombrando a Alá, no a Jehová, sino que a Alá. Eh, y eso es un total error, obviamente. Muere en el año 632 después de Cristo en Medina a los 63 años. Y aquí hay una sucesión de los poderes. Los chiitas, estos consideraban la sucesión familiar por medio de Ali, esposo de Fátima, hija de Mahoma, perdón. Una de sus características es que ellos solo consideran el Corán y están esperando al 12 imán o al Mesías. Bueno, dentro del Islam, ¿cierto? Hay varias corrientes, varios brazos, ¿cierto? Están los chiitas, son uno de ellos, los chiíes. Hay algunos que son muy radicales, que son muy fundamentalistas, ¿ya? Y son muy violentos, ¿cierto? Los suníes son los otros, ¿cierto? Normalmente se escucha en las noticias en una facción sunita y otra chiita. Estos son distintas visiones del Islam. Los suníes afirman que la sucesión o el califato fue a partir del suegro de Mahoma, ¿ya? Y miembro de la tribu Quraysh. Y estos creen en el Corán y en la Sunna, que es un código de conducta, que corresponden a tradiciones y dichos y hechos de Mahoma. Creo que los sunitas son los más violentos. En la actualidad, el 85% de los musulmanes del mundo son suníes, siendo Arabia Saudita el exponente más grande de ellos. Son suníes. Y esto es algo que nosotros hemos venido conversando. Yo le he comentado algo acerca del crecimiento del Islam. Y miren qué grande que es. Y esto forma parte también de la ventana, ¿cierto? Que se le llama aquella ventana donde el Evangelio no ha sido predicado en muchos de estos países. Y que es prohibido el Evangelio. Porque aquí hay sunitas y chiitas, es decir, estos son puros musulmanes. Y una manera de crecer es con los hijos. Por eso crecen tanto. Y este mapa seguramente no está contextualizado porque hoy en día en los países como Francia y España está lleno de musulmanes. Está invadido por los musulmanes, el Islam. Porque como yo les decía, ¿cierto? Ellos tienen de 8 a 10 hijos. Y ninguno puede tener otra religión que no sea el Islam. No así con los cristianos que tienen uno o ningún hijo. Y pueden tener después cualquier religión o ser ateos, lo que sea. Y ellos van invadiendo de esa manera, ¿cierto? De una generación a otra van invadiendo los países. Y así van avanzando y van colonizando, ¿cierto? Con su religión. ¿Ya? Aquí hay otra gráfica, ¿cierto? Acerca del surgimiento del Islam. Y miren, hay un puntito rojo al medio que tiene que ver con el cristianismo en medio de esta gigante masa, ¿cierto?, de islamismo. Por eso que no es querido Israel tampoco aquí en el centro. Por eso tanta guerra y tanto enemigo, porque está rodeado de musulmanes, lleno de musulmanes. Entonces, imagínense este pequeño espacio de tierra que no lo han podido gobernar, no han podido con él. Aquí hay países gigantes, ¿cierto?, pero que no pueden contra Israel. ¿Ya? Así que importante eso, ¿cierto?, que lo tengamos presente. Bien, hasta aquí vamos a dejar hasta el surgimiento del Islam.
La próxima semana vamos a continuar, ¿cierto?, con este tiempo de la iglesia medieval. ¿Ya? Y la tarea va a ser la siguiente, hermanos. Que me pareció muy buena la pregunta de mi hermano Sergio delante. Entonces, la tarea va a ser responder la siguiente pregunta. Mencionar los principales cambios de la iglesia. Mencionar los principales cambios de la iglesia entre el tiempo de la iglesia primitiva y la iglesia imperial y la iglesia medieval. Y eso lo van a investigar la iglesia medieval. Principales cambios de la iglesia entre los tiempos de la iglesia perseguida, iglesia imperial y la iglesia medieval que estamos viendo ahora, la iglesia medieval. ¿Ya? ¿Cómo cambió la iglesia en estos tres periodos? ¿Ya? Busquen en internet, busquen en YouTube, busquen, ya, por ahí pueden datarse. ¿Ya? Esa va a ser la tarea. Hermano Luis. Ariel era iglesia perseguida, imperial y medieval. Exactamente, exactamente. Nosotros ya hemos visto las dos primeras y estamos Correcto. comenzando a ver la medieval. ¿Ya? Ok. Ya, gracias. Ya, hermanos. Con respecto a la clase, ¿alguna consulta, alguna duda o algo que podamos comentar, algún aporte? O si hay algo que no quedó claro, quizá podamos investigarlo si no lo sabemos, así que no tengan temor de preguntar.